razón financiera es una división entre dos piezas de información. Iniciemos pues esta sesión de estudio definiendo qué es una razón financiera. Una razón financiera es un indicador que relaciona dos datos financieros en tanto por uno o en tanto por ciento a través de dividir uno entre otro. Básicamente, una razón financiera es una división entre dos piezas de información, la cual nos va a entregar como resultado un número de veces o un porcentaje. ¿Cómo entendemos o interpretamos estas divisiones? Pues se los explico a través de los ejemplos que pueden ver en esta diapositiva. Cuando en una razón financiera el numerador es mayor que el denominador, lo que nos va a expresar es un número de veces. En este caso, el ejemplo que tenemos es 20 entre 10, que nos da como resultado 2, y nos dice que 20 alcanza 2 veces para cubrir a 10, o que 20 es equivalente a 2 veces 10. En el caso opuesto, cuando el numerador es menor que el denominador, lo que nos va a expresar la razón es un porcentaje o una proporción. En este ejemplo, 2 entre 10, que nos da como resultado 0.2, lo que nos dice la razón es que 2 es equivalente al 20% de 10. Ya que las razones financieras son esencialmente una división de dos piezas de información financiera, pues vamos a entender que existen muchas, infinidad de razones financieras, y es imposible cuantificarlas todas, porque existen algunas que son específicas de algún sector o industria en particular, e incluso podemos crear nuestras propias razones financieras al momento de realizar el análisis de estados financieros. Sin embargo, existe una clasificación fundamental de 4 tipos de razones que todo licenciado en administración debe conocer porque son las básicas para realizar el análisis de un estado, porque nos van a brindar la información esencial que necesitamos conocer de cualquier empresa. Estas razones fundamentales quedan agrupadas dentro de 4 categorías, que son las razones de liquidez, las razones de endeudamiento, razones de rentabilidad y razones de actividad. Las razones de liquidez miden la capacidad de la empresa para cubrir a tiempo sus deudas y compromisos más inmediatos, es decir, aquellos que son en el corto plazo. Para evaluar esa capacidad de pago, considera únicamente los activos que son más fácilmente convertibles a efectivo, que son los activos circulantes. Las razones de endeudamiento miden la proporción de la operación de la empresa que es financiada con recursos de terceras personas. Estas razones no van a evaluar la capacidad de pago de la empresa, sino que van a determinar en qué proporción, en qué porcentaje la estructura de activos de la organización está financiada por recursos de los acreedores o por recursos de los dueños. Las razones de rentabilidad nos permiten medir la capacidad de la empresa para generar rendimientos, utilidades o dividendos en favor de sus dueños o sus accionistas. Finalmente, a través de las razones de actividad, podemos medir la eficiencia de la empresa para utilizar sus recursos disponibles, así como la adecuación de su ciclo operativo. Estas razones de actividad esencialmente se utilizan para construir un modelo de análisis de la liquidez que conocemos con el nombre de ciclo de conversión de efectivo. Es muy importante que conozcan cuando menos las razones básicas de liquidez, endeudamiento y rentabilidad, cómo se calculan, qué es lo que representan, porque en el examen Ceneval les van a pedir la determinación y el análisis de varias de estas razones. Vamos a comenzar estudiando las razones de liquidez, que son esencialmente 3. La razón de liquidez, también llamada razón circulante, la prueba de ácido y la razón de tesorería. La primera de estas razones la van a encontrar en la bibliografía con el nombre de razón circulante o razón de liquidez, y se calcula dividiendo el total del activo circulante de la empresa entre el total de sus pasivos a corto plazo. Esta razón nos va a expresar el número de veces que la inversión circulante de la empresa, es decir, la inversión en sus activos más líquidos, aquellos que son fácilmente convertibles a efectivo, alcanza para cubrir las obligaciones a corto plazo, que son las obligaciones más inmediatas por las que tiene que responder. Otra forma en la que pueden entender esta razón es cuántas veces la empresa es capaz de liquidar o pagar sus obligaciones inmediatas utilizando únicamente sus activos más líquidos. De forma muy similar, la razón que conocemos con el nombre de prueba de ácido nos va a expresar cuántas veces el negocio puede pagar sus obligaciones inmediatas en el corto plazo con sus activos más líquidos, sin considerar dentro de ellos la inversión en inventarios. Recordemos que dentro de este rubro de activo circulante existen varias cuentas o partidas que tienen distintos grados de liquidez o facilidad para convertirse en efectivo. Una de esas partidas son los inventarios, los cuales representan la existencia de mercancías que utiliza la empresa para realizar sus actividades de negocios. Si entendemos que el pasivo a corto plazo es en esencia deuda que la empresa ha contraído para adquirir mercancías, entonces nos va a resultar lógico que la empresa no puede liquidar esos pasivos a corto plazo utilizando sus inventarios, porque entonces no estaríamos hablando de un pago, sino de una devolución sobre compras. Es por esta razón que esta prueba de ácido determina la capacidad de pago inmediato de la empresa, restando del total de activos circulantes el saldo de inventarios, y el resultado de esa operación ahora sí lo divide entre el total de pasivo a corto plazo. Finalmente, la razón de tesorería también evalúa cuántas veces puede la empresa cubrir sus obligaciones inmediatas en el corto plazo, pero en esta ocasión utilizando únicamente su efectivo y equivalentes, es decir, aquellas partidas dentro del activo circulante que ya representan efectivo líquido y no requieren ninguna conversión. ¿Cuáles son esas partidas? Pues básicamente hablamos de que la razón es un porcentaje o una
de algún sector o industria en particular, e incluso podemos crear nuestras propias razones financieras al momento de realizar el análisis de estados financieros. Sin embargo, existe una clasificación fundamental de 4 tipos de razones que todo licenciado en administración debe conocer porque son las básicas para realizar el análisis de un estado, porque nos van a brindar la información esencial que necesitamos conocer de cualquier empresa. Estas razones fundamentales quedan agrupadas dentro de 4 categorías, que son las razones de liquidez, las razones de endeudamiento, razones de rentabilidad y razones de actividad. Las razones de liquidez miden la capacidad de la empresa para cubrir a tiempo sus deudas y compromisos más inmediatos, es decir, aquellos que son en el corto plazo. Para evaluar esa capacidad de pago, considera únicamente los activos que son más fácilmente convertibles a efectivo, que son los activos circulantes. Las razones de endeudamiento miden la proporción de la operación de la empresa que es financiada con recursos de terceras personas. Estas razones no van a evaluar la capacidad de pago de la empresa, sino que van a determinar en qué proporción, en qué porcentaje la estructura de activos de la organización está financiada por recursos de los acreedores o por recursos de los dueños. Las razones de rentabilidad nos permiten medir la capacidad de la empresa para generar rendimientos, utilidades o dividendos en favor de sus dueños o sus accionistas. Finalmente, a través de las razones de actividad, podemos medir la eficiencia de la empresa para utilizar sus recursos disponibles, así como la adecuación de su ciclo operativo. Estas razones de actividad esencialmente se utilizan para construir un modelo de análisis de la liquidez que conocemos con el nombre de ciclo de conversión de efectivo. Es muy importante que conozcan cuando menos las razones básicas de liquidez, endeudamiento y rentabilidad, cómo se calculan, qué es lo que representan, porque en el examen Ceneval les van a pedir la determinación y el análisis de varias de estas razones. Vamos a comenzar estudiando las razones de liquidez, que son esencialmente 3. La razón de liquidez, también llamada razón circulante, la prueba de ácido y la razón de tesorería. La primera de estas razones la van a encontrar en la bibliografía con el nombre de razón circulante o razón de liquidez, y se calcula dividiendo el total del activo circulante de la empresa entre el total de sus pasivos a corto plazo. Esta razón nos va a expresar el número de veces que la inversión circulante de la empresa, es decir, la inversión en sus activos más líquidos, aquellos que son fácilmente convertibles a efectivo, alcanza para cubrir las obligaciones a corto plazo, que son las obligaciones más inmediatas por las que tiene que responder. Otra forma en la que pueden entender esta razón es cuántas veces la empresa es capaz de liquidar o pagar sus obligaciones inmediatas utilizando únicamente sus activos más líquidos. De forma muy similar, la razón que conocemos con el nombre de prueba de ácido nos va a expresar cuántas veces el negocio puede pagar sus obligaciones inmediatas en el corto plazo con sus activos más líquidos, sin considerar dentro de ellos la inversión en inventarios. Recordemos que dentro de este rubro de activo circulante existen varias cuentas o partidas que tienen distintos grados de liquidez o facilidad para convertirse en efectivo. Una de esas partidas son los inventarios, los cuales representan la existencia de mercancías que utiliza la empresa para realizar sus actividades de negocios. Si entendemos que el pasivo a corto plazo es en esencia deuda que la empresa ha contraído para adquirir mercancías, entonces nos va a resultar lógico que la empresa no puede liquidar esos pasivos a corto plazo utilizando sus inventarios, porque entonces no estaríamos hablando de un pago, sino de una devolución sobre compras. Es por esta razón que esta prueba de ácido determina la capacidad de pago inmediato de la empresa, restando del total de activos circulantes el saldo de inventarios, y el resultado de esa operación ahora sí lo divide entre el total de pasivo a corto plazo. Finalmente, la razón de tesorería también evalúa cuántas veces puede la empresa cubrir sus obligaciones inmediatas en el corto plazo, pero en esta ocasión utilizando únicamente su efectivo y equivalentes, es decir, aquellas partidas dentro del activo circulante que ya representan efectivo líquido y no requieren ninguna conversión. ¿Cuáles son esas partidas? Pues básicamente hablamos de lo que es caja y bancos y los elementos que agrupan estas dos cuentas, que son moneda nacional en curso legal, moneda extranjera en curso legal, cheques, depósitos a la vista, inversiones en el corto plazo y metales preciosos amonedados. Como ustedes bien pueden darse cuenta, estas 3 razones de liquidez de las que estamos hablando evalúan el mismo aspecto, cuál es la capacidad que tiene la empresa para responder de sus obligaciones inmediatas. Sin embargo, lo hacen considerando distintos criterios. Una de ellas evalúa la capacidad para pagar con todo el activo circulante, otra con todo el activo circulante menos inventarios y la última únicamente con el efectivo y equivalentes. De esta forma, las 3 nos entregan una calificación sobre la liquidez de la empresa, sin embargo, cada una representa una evaluación más estricta que la anterior. Recuerden bien que si en su examen EGEL les piden evaluar la liquidez sin ningún adjetivo, es decir, la liquidez pura, la razón que tienen que utilizar es la razón circulante. El resultado que obtenemos de una razón financiera es un indicador, eso ya lo habíamos comentado anteriormente, y su finalidad es servir como punto de análisis o comparación para determinar cómo es la realidad o la situación financiera de la empresa. Ese número, ese resultado, no nos dice nada por sí mismo hasta que no lo comparamos contra alguna base de comparación o algún estándar previamente definido. Es decir, que si una empresa quiere evaluar si su liquidez es la adecuada o no, tiene que comparar ese indicador contra algún estándar.
Tal vez había definido una meta específica de liquidez o está buscando alcanzar un nivel solicitado por una institución financiera o quizás simplemente se quiere medir contra el nivel promedio de la industria. La cuestión importante aquí es que entiendan que ese indicador se tiene que medir contra una base de comparación y esas bases de comparación, esos estándares, no son universales. Dependen mucho de la industria en la que participa la empresa y de los objetivos que la empresa persigue. No obstante, entonces, no podemos decir que un indicador financiero sea bueno o malo, adecuado o no para una empresa, simplemente por el número que nos entrega. Lo que sí podemos hacer es tratar de entender por qué una razón financiera nos puede devolver un valor numérico muy alto o uno muy bajo. La mayoría de los teóricos nos dicen que para el caso de la liquidez, los negocios deberían tratar que ésta se mantuviera en un rango de entre un 1 y un 1.5, porque este escenario representa que tienen la capacidad para pagar el total de sus pasivos a corto plazo o incluso que pueden pagarlos y quedarse todavía con un poco de dinero para seguir operando. Si la razón de una empresa supera por mucho este nivel promedio, entonces podemos hablar de que se trata de una razón alta. Esta razón alta lo que nos expresa es que la empresa tiene una elevada capacidad de pago, la cual es producto de que tiene un exceso de activo circulante o bien de que hace poco uso del endeudamiento a corto plazo. En contraste, una razón muy por debajo de ese nivel promedio se puede evaluar como una razón baja, y esta nos va a expresar que esa empresa tiene un exceso de endeudamiento en el corto plazo, lo cual le va a dificultar el que cumpla con sus obligaciones a tiempo y por esa misma razón también posee un mayor riesgo de impago. Vamos a hablar ahora de las razones de endeudamiento. En este caso tenemos dos razones principales. La primera de ellas, que ustedes van a encontrar en la bibliografía con el nombre de razón de deuda, razón de endeudamiento o razón de solvencia, y la segunda, que es la razón de apalancamiento. La razón de solvencia la obtenemos al dividir el pasivo total entre el activo total, y lo que nos va a expresar es qué porcentaje de la inversión en activos o qué proporción de la estructura de activos del negocio está financiada con recursos de acreedores o con deuda. Este indicador nos va a permitir evaluar la dependencia financiera de la empresa ante el dinero de terceras personas. Expresado de otra forma, lo que nos va a decir es, de cada peso que tenemos invertido en activos, qué porcentaje le debemos a nuestros acreedores. La segunda razón, la razón de apalancamiento, también la vamos a obtener dividiendo el pasivo total, pero ahora entre el capital total. Este indicador nos va a decir qué porcentaje del patrimonio o de las aportaciones de los dueños es el que se debe a los acreedores de la empresa. A través de esta razón vamos a identificar la relación de participación que tienen terceras personas en la empresa respecto del dinero que han aportado los dueños o los socios. En otras palabras, este indicador nos va a decir, por cada peso que han aportado los dueños, qué porcentaje se les debe a los acreedores. ¿Cómo interpretamos estas razones de endeudamiento? Para hacerlo, vamos a partir de un estándar teórico, que no es precisamente el óptimo, que nos dice que la estructura financiera de una empresa debería ser 50-50, es decir, la mitad de los activos debería financiarse con deuda y la otra mitad con aportaciones de los dueños o los socios. Cuando esto no sucede así, cuando la deuda supera por mucho el capital, nos encontramos ante una razón alta. Esta razón alta nos va a expresar que los acreedores fondean una proporción muy elevada de la operación, es decir, que la operación del negocio depende en mayor medida del dinero de terceras personas. Como esos acreedores nos exigen un pago por prestarnos ese dinero, pues el costo de financiamiento de esa estructura también va a ser mucho mayor. Y al mismo tiempo, al deber mucho dinero, se va a incrementar considerablemente el riesgo de insolvencia de la empresa. En contraste, cuando esa razón es muy baja, nos expresa que la operación de la empresa es financiada principalmente o de forma exclusiva con dinero de los dueños o los socios. En este caso, el financiamiento no se está utilizando adecuadamente. Deben entender que dentro de una empresa, la deuda juega un papel muy importante como multiplicador del rendimiento. Por tanto, una empresa que no hace uso o no se financia con el dinero de terceras personas no puede ser considerada de ninguna manera como una estructura óptima. Antes de cerrar el estudio de estas dos primeras categorías de razones financieras, necesito que les quede muy claro que para el análisis financiero existe una enorme diferencia entre los conceptos de liquidez y solvencia. La liquidez es la capacidad de una persona o de una empresa de cubrir en el momento las obligaciones más inmediatas, es decir, sus obligaciones en el corto plazo. Una empresa tiene liquidez en la medida en que es capaz de pagar inmediatamente sus obligaciones actuales o sus obligaciones más próximas. La solvencia, por su parte, se refiere a la capacidad de la empresa o de la persona para garantizar con sus bienes disponibles, con los bienes que posee, la totalidad de las obligaciones o las deudas que ha contraído. Una empresa es solvente cuando puede responder con sus activos ante sus acreedores por todas las deudas que ha contratado, tanto en el corto como en el largo plazo. Les voy a explicar esto a través de un ejemplo. Imaginen que una empresa que estuvo cerrada durante toda esta cuarentena abre el día de hoy la cortina y recibe la visita de sus acreedores. Estos acreedores le exigen el pago de una determinada cantidad. Si la empresa puede pagar esa cantidad al momento, entonces cuenta con liquidez. En caso de que no pueda pagar esa cantidad al momento, pero sí disponga del dinero que tiene que someterse a una determinada conversión, por ejemplo, que está resguardado en una inversión a plazo, entonces esta empresa no va a contar con liquidez, pero sí va a tener solvencia.
Podría darse también el caso de que esta empresa tenga la capacidad de pagarles inmediatamente a estos acreedores, pero conserve una deuda a liquidar a finales de este año, la cual no tenga dinero para pagar. En este caso, podemos hablar de que la empresa sí dispone de liquidez inmediata, pero lo que no tiene es solvencia en el largo plazo. La intención de esta explicación es que aprendan a distinguir entre estos dos conceptos, pero también que se queden con la noción básica de que no toda empresa que cuenta con liquidez es solvente en el largo plazo, ni toda empresa que se presume solvente va a disponer de liquidez inmediata. Vamos a hablar ahora de la tercera categoría de razones que también es muy importante, y nos referimos a las razones de rentabilidad. Esencialmente estas razones son tres: el ROS, el ROA y el ROE. Van a encontrar ustedes muchos autores que les van a incluir dentro de estas razones de rentabilidad lo que es el margen bruto y el margen de operación. Estos dos indicadores realmente no son más que los porcientos integrales del estado de resultados. El margen bruto se refiere a qué proporción de los ingresos representa el costo de ventas y el margen operativo, qué proporción de los ingresos representan los gastos de operación. La primera de las tres razones que tienen en esta diapositiva es la rentabilidad sobre ventas, ROS o Return on Sales, que se obtiene al dividir la utilidad neta del ejercicio entre las ventas totales. Lo que nos expresa el ROS es qué porcentaje de rendimiento se obtiene de las ventas que genera la empresa. Dicho en otras palabras, cuál es la ganancia generada por cada peso que se vende. La segunda razón, la rentabilidad sobre activos, ROA o Return on Assets, nos muestra el porcentaje de rendimiento que se genera a partir de los activos que mantiene la empresa. En este caso, vamos a dividir la utilidad neta del ejercicio entre el activo total de la empresa para determinar cuál es la ganancia generada por cada peso invertido en activos. La tercera de estas razones, la rentabilidad sobre capital, ROE o Return on Equity, evalúa el porcentaje de rendimiento o beneficio que genera la empresa para sus dueños, es decir, para las personas que invirtieron su patrimonio en ella. Para determinar el ROE, vamos a dividir la utilidad neta entre el capital total de la empresa, y así vamos a obtener un indicador que nos expresa cuál es la ganancia que se genera para los dueños o accionistas por cada peso de patrimonio que han aportado a la empresa. Las tres razones que les he explicado son las razones básicas, fundamentales, que deben conocer y que se utilizan para evaluar la rentabilidad de una empresa. Para que puedan retenerlas mejor en su memoria, les voy a dar un consejo. Todas las razones de rentabilidad tienen a la utilidad neta como numerador. Lo único que varía en el cálculo es el denominador, el cual está en función del aspecto o la partida contra la cual estamos comparando esa utilidad neta. Si se fijan en el nombre abreviado de las razones, ROS, ROA y ROE, van a notar que lo único que cambia es la última letra. Esa última letra se refiere específicamente a la partida contra la cual estamos evaluando esa utilidad. De esta forma, ustedes únicamente tienen que recordar que la palabra sales significa ventas, assets, activos y equity, capital, y en el momento en que ustedes les soliciten un análisis del ROA, pues ya saben que se refiere a un análisis de activos y que el denominador de esa división debe ser el activo total, o si les piden un análisis del ROE, ya saben que se están refiriendo al capital y por tanto ese capital total tiene que ser el denominador de su operación. Ahora bien, ¿cómo se interpretan esas razones de rentabilidad? Para este caso tenemos que entender que los estándares contra los cuales se van a medir, se van a comparar esos indicadores, sí están bien definidos. Tratándose del ROS y el ROA, las empresas generalmente comparan estas razones contra valores promedio que existen para la industria o el sector económico en el cual se desempeñan. En el caso del ROE, los dueños, accionistas e inversionistas comparan esta razón contra la tasa de interés promedio que se determina para el país. Si estos indicadores están muy por encima de esos estándares, entonces estamos ante razones altas, que son características de una empresa que tiene gran capacidad para retener los ingresos que obtiene por ventas y convertirlos en altos montos de utilidad. De la misma forma, es una empresa que tiene una eficiencia muy alta en la utilización de sus activos y sus recursos propios. Si por el contrario, estos indicadores no alcanzan el nivel del estándar, entonces estamos ante razones bajas, que nos van a describir una empresa que es ineficiente en la elección y administración de sus activos y su estructura de financiamiento, y justamente por ello los ingresos que logra generar a través de las ventas se van a ver reducidos drásticamente conforme tenga que enfrentar o erogar los egresos que le demanda su operación. Para que logren la mayor comprensión sobre este tema, a continuación vamos a proceder con la determinación práctica con el cálculo de todas estas razones financieras que hemos estudiado hasta ahora, utilizando los estados financieros de una empresa. Lo que les muestro ahora son dos estados financieros de una empresa. Del lado izquierdo pueden apreciar el balance general y del lado derecho el estado de resultados. Ambos corresponden a un mismo periodo o ejercicio. Procedemos ahora a determinar las 8 razones financieras básicas que hemos estudiado, las 3 razones de liquidez, las 2 razones de endeudamiento y las 3 razones de rentabilidad, utilizando los datos de estos estados. Empecemos calculando las 3 razones de liquidez, que son la liquidez simple, la prueba de ácido o prueba ácida y la razón de tesorería. ¿Cómo calculamos la liquidez? Pues habíamos dicho ya que esta se determina dividiendo el total de activo circulante entre el total de pasivo a corto plazo.
En este caso, mi total de activo circulante son 7.994.000 y eso lo voy a dividir entre mi total de pasivo a corto plazo, que son 2.482.000. Voy a obtener como resultado 3.22077. Este resultado me dice que la razón de liquidez de la empresa es de 322.07%. Expresado de una mejor forma, el activo circulante de esta empresa alcanza para cubrir poco más de 3 veces el total de pasivo a corto plazo o el total de deuda a corto plazo que mantiene. Vamos a determinar ahora la prueba ácida. Esta razón se calcula de la misma forma que la liquidez, únicamente que hay que restar al activo circulante el saldo de la partida de inventarios. Es decir, que en esta ocasión, a los 7.994.000 que tengo de activo circulante, le voy a restar 1.685.000 pesos que tengo de inventario, y esto es lo que voy a dividir entre los 2.482.000 de pasivo a corto plazo. Mi prueba ácida me da un resultado de 2.5419. Esta razón la puedo entender de dos formas distintas. Puedo decir que mi prueba ácida equivale a 254.19%, o bien que el total de activo circulante menos los inventarios me alcanza para cubrir poco más de 2 veces y media el total de deuda a corto plazo que mantiene la empresa. Si se pueden dar cuenta, esta cantidad de cobertura es mucho menor que las 3 veces que nos entregaba la razón de liquidez. Finalmente, ¿cómo determino mi razón de tesorería? Pues habíamos dicho que esta razón de tesorería va a evaluar la capacidad de pago inmediato de la empresa, pero considerando ahora únicamente las partidas de efectivo y equivalentes. Es así que para determinar esta razón, lo que voy a hacer es dividir la cantidad o el saldo que tengo en efectivo y equivalentes, que es 4.159.000, entre los 2.482.000 que tengo como pasivo a corto plazo. Esto me va a dar como resultado 1.6756. Nuevamente, este dato se puede interpretar de dos formas distintas. Yo puedo decir que mi razón de tesorería equivale al 167.56%, o bien que con mi efectivo y equivalentes alcanzo a pagar poco más de 1 vez y media el total de deuda que tengo contraída en el corto plazo. Como ustedes pueden observar, y ya se los había comentado, estas tres razones evalúan todas la liquidez o esa capacidad de pago inmediato de la empresa. Sin embargo, cada una lo hace de forma más estricta o exigente que la anterior. Mi razón de liquidez me dice que con todos mis activos circulantes, yo puedo pagar hasta 3 veces el total de la deuda a corto plazo. Mi prueba ácida me dice que si no considero inventarios, apenas podría pagar 2,5 veces esa deuda en el corto plazo. Y mi razón de tesorería me dice que yo únicamente tengo la capacidad de cubrir poco más de 1 vez y media toda esa deuda en el corto plazo, utilizando los recursos o los bienes que son verdaderamente efectivos, que no necesitan conversión. Calculemos ahora las dos razones de endeudamiento, que son la razón de solvencia y la razón de apalancamiento. ¿Cómo calculo la razón de solvencia? Ya habíamos comentado que esta se determina dividiendo el pasivo total de la empresa entre el activo total. Así que lo que voy a hacer es dividir los 4.582.000 que tengo como pasivo total entre los 16.176.000 que tengo como activo total. Eso me va a dar un resultado de 0.283259 o de 28.32%. Este valor me va a decir entonces que del total de activo que tiene mi empresa, el 28.32%, es decir, poco más de una cuarta parte, está financiado con deuda o dinero de acreedores. U otra forma de expresarlo es que por cada peso que la empresa mantiene invertido en activos, se le deben 28 centavos a los acreedores. El apalancamiento lo vamos a calcular también utilizando ese pasivo total, pero ahora entre el capital total de la empresa. Es decir, que estos 4.582.000 los voy a dividir entre 11.594.000 y me va a dar como resultado 0.395204 o 39.52%. Esta razón me está indicando que el total de deuda de la empresa equivale al 39.52% del total de las aportaciones de los socios o de los dueños. O expresado de otra forma, que por cada peso que los dueños o los socios han aportado a la empresa, debemos 39 centavos a alguno de los acreedores. Como habíamos comentado ya, estas razones de endeudamiento lo que tratan de evaluar es la dependencia de la empresa respecto del dinero de terceras personas o respecto de la deuda. Así que lo que me muestran es qué porcentaje o qué proporción de mi estructura económica o mi inversión en activos es financiada con deuda y qué impacto o qué tan grande es esa deuda respecto de las aportaciones de capital que han realizado los dueños o los socios de la empresa. Vamos a concluir este ejercicio calculando las tres razones de rentabilidad que habíamos estudiado previamente y que dijimos que reciben los nombres de ROS o rentabilidad sobre ventas, ROA o rentabilidad sobre activos
y ROE o rentabilidad sobre capital. Habíamos dicho también que el cálculo de estas razones era similar en el sentido de que todas ellas tenían como su numerador a la utilidad neta. La diferencia radica en que el denominador de la razón es la partida contra la cual estamos evaluando esa utilidad neta. En el caso del ROS, entonces, lo voy a determinar dividiendo los 3.890.000 pesos que tengo como utilidad neta del ejercicio entre los 6.258.000 que generé por concepto de ventas. Me da como resultado 0.621604 o 62.16%. La interpretación de esta razón es que del total de ventas que genera la empresa durante el ejercicio, al final logra retener el 62.16% como utilidad neta, o expresado de otra forma, por cada peso que vende la empresa, genera 62 centavos de utilidad. El ROA se calcula de una forma similar, solo que en este caso voy a tener como denominador el activo total de la empresa. Así que voy a dividir 3.890.000 entre 16.176.000. Y eso me va a dar como resultado 0.240479 o 24.04%. La interpretación de esta razón nos dice que con el total de su estructura de activos, la empresa es capaz de generar un 24.04% de utilidad, o en otras palabras, por cada peso que la empresa mantiene invertido en activos, genera 24 centavos de utilidad. De forma muy similar, es como se realiza la determinación del ROE, solo que en este caso estamos evaluando la rentabilidad sobre el capital, por tanto mi denominador va a ser el capital total de la empresa. Así que para su cálculo tengo que dividir 3.890.000 entre 11.594.000. Y eso me va a dar como resultado 0.335518 o 33.55%. La interpretación de esta razón es que la empresa ha logrado generar como utilidad neta un 33.55% respecto del total de aportaciones que han realizado sus dueños o accionistas. O expresado en otras palabras, por cada peso que los dueños o socios han aportado a la empresa, esta les ha generado 33 centavos de utilidad. Como ya habíamos comentado, estas tres razones de rentabilidad lo que miden es la capacidad de la empresa para generar utilidad, rendimientos o beneficios respecto de diversas partidas del estado financiero. Y junto con las 5 razones previas, constituyen este grupo de 8 razones financieras fundamentales, esenciales, que deben conocer, que deben saber calcular e interpretar para que puedan presentar su examen Ceneval en administración. En su examen Ceneval se pueden encontrar con 2 tipos de ejercicios donde les pidan aplicar sus conocimientos sobre análisis de razones. En algunas versiones de examen les van a mostrar un grupo de estados financieros y les van a solicitar que con base en su información calculen determinadas razones financieras, de forma similar a lo que hicimos en los ejemplos anteriores. En otros casos, a través de problemas les van a proporcionar la información o los datos necesarios para que ustedes obtengan una determinada razón. Tal es el caso del ejemplo que tienen en pantalla, que dice: un productor agrícola cerró el ejercicio 2020 reportando los siguientes saldos para su balance general y estado de resultados. Y nos muestra los saldos de este productor para las cuentas de ventas, utilidad bruta, utilidad neta, capital, activo circulante, activo total, pasivo a corto plazo y pasivo total. La pregunta de este problema es: ¿cuál es la rentabilidad sobre activos de la empresa? Como ya saben, tienen 4 incisos de respuesta, del A al D. Les recomiendo que pausen el video para que puedan estudiar la pregunta y realizar su procedimiento de solución con calma, y enseguida regresamos para analizar la respuesta correcta. La respuesta correcta a esta pregunta es el inciso B, 32.48%. ¿Cómo llegamos a esa solución? En esta pregunta nos están pidiendo determinar la rentabilidad sobre activos o el ROA de esta empresa. Ustedes recordarán de los temas revisados que el ROA se calcula dividiendo la utilidad neta del ejercicio entre el activo total. Así que para la solución de este problema, lo que vamos a hacer es dividir 2.785.000, que representan la utilidad neta, entre 8.575.000, que es el saldo del activo total de la empresa. Vamos a obtener como resultado 0.324781. Si lo multiplicamos por 100 para convertirlo ya a tasa de porcentaje, vamos a obtener como resultado final 32.4781%, que redondeado es equivalente al 32.48% que tenemos señalado en el inciso B, que es la respuesta correcta. Ahora vamos a hablar de otro concepto u otro indicador que es muy importante también dentro del análisis financiero y que conocemos con el nombre de capital de trabajo neto. Primero quiero que entiendan que el capital de trabajo neto no es propiamente una razón financiera, porque como vimos anteriormente, una razón financiera relaciona dos piezas de información a través de una división, y el capital de trabajo neto no se obtiene a partir de una división, sino a partir de una resta. Sin embargo, no por eso deja de ser un valor de análisis importante, el cual nos va a expresar la cantidad de recursos de los que dispone la empresa para desarrollar sus actividades y mantener la operación del negocio una vez que ha pagado todas sus obligaciones en el corto plazo.
Este capital de trabajo neto se obtiene de la diferencia entre el activo circulante y el pasivo a corto plazo, y representa el flujo de maniobra que conserva la empresa luego de cubrir sus deudas inmediatas, es decir, aquellas que están relacionadas o se generan con la operación cotidiana del negocio. Entonces, como ya les comentaba, este capital de trabajo neto lo vamos a obtener restando el pasivo a corto plazo del activo circulante, que es lo que nos expresa esta fórmula que tienen en pantalla, que dice capital de trabajo neto es igual al total de activo circulante menos el total de pasivo a corto plazo. Al aplicar esta fórmula sobre el balance general de las empresas, nos vamos a encontrar con dos escenarios. Algunas empresas van a tener un capital de trabajo neto positivo y otras van a tener este indicador en valores negativos. Un capital de trabajo neto positivo se obtiene cuando los activos circulantes son mayores que los pasivos a corto plazo. En este caso, aún después de pagar sus obligaciones inmediatas, la empresa todavía cuenta con suficientes recursos para continuar operando, afrontar algún imprevisto e incluso crecer su operación. En el escenario opuesto, cuando el activo circulante es menor que los pasivos a corto plazo, nos encontramos con un capital de trabajo neto negativo. El fondo de maniobra que conserva la empresa luego de liquidar sus obligaciones inmediatas es insuficiente para que pueda responder a imprevistos que lleguen a surgir e incluso, si desea continuar operando, debe esperar hasta el cobro efectivo de las ventas que se han realizado o en su defecto debe solicitar nuevo financiamiento a sus dueños o acreedores. Volvemos a estos estados financieros que habíamos utilizado previamente para practicar las razones financieras. Y ahora lo que vamos a hacer es utilizar sus datos para calcular el capital de trabajo neto. Habíamos dicho ya que este capital de trabajo neto se calcula de la resta del total del activo circulante menos el total del pasivo a corto plazo. De esta forma, en este ejercicio, el capital de trabajo neto va a estar dado por la resta de 7.994.000 menos 2.482.000, lo que nos va a dar un resultado de 5.512.000. En este caso, estamos hablando de un capital de trabajo neto positivo que nos expresa que esta empresa, aun si el día de hoy tuviera que pagar de golpe todo el pasivo a corto plazo que mantiene o todas sus obligaciones inmediatas, todavía mantendría un fondo de reserva lo suficientemente grande para continuar con su operación o hacer frente a algún imprevisto que pudiera surgir. Esa es básicamente la interpretación del capital de trabajo neto y como pueden ver, su cálculo se realiza de forma sumamente sencilla. En el ejemplo que acabamos de resolver, la determinación del capital de trabajo neto fue esencialmente sencilla, porque ya teníamos los saldos de activo circulante y de pasivo a corto plazo en el balance general y solo tuvimos que restar uno de otro. Sin embargo, los ejercicios de capital de trabajo neto que van a encontrar en su examen Ceneval generalmente tienen un mayor nivel de complejidad, porque allí no les van a dar un estado financiero, sino que les van a entregar un conjunto de cuentas que ustedes van a tener que clasificar para obtener los saldos de activo y pasivo circulantes. Esos ejercicios son idénticos al que tienen ahora en la diapositiva, que dice: una comercializadora de zapatos deportivos reporta al cierre de 2020 los siguientes saldos para sus cuentas circulantes: efectivo 1.680.000, inventarios 3.460.000, proveedores 2.870.000 y clientes 1.320.000. Determine el monto al que asciende el capital de trabajo neto. Como de costumbre, las respuestas a esta pregunta las encuentran en los incisos de la al D. Pausen este video y tómense unos minutos para analizar la pregunta y desarrollar su proceso de solución. Y enseguida regresamos para explicar cómo se llega a la respuesta correcta. La respuesta correcta a esta pregunta es el inciso A, 3.590.000. ¿Cómo obtengo ese resultado? En este problema me están solicitando cuál es el capital de trabajo neto de una empresa. Yo ya sé que ese capital de trabajo neto se obtiene de restar al total de activo circulante el total de pasivos a corto plazo. Sin embargo, en este ejercicio no me están proporcionando los saldos de esos grupos de cuentas, sino que me están dando 4 cuentas contables, de las cuales yo tengo que elegir cuáles corresponden a activo circulante y cuáles a pasivo a corto plazo. En este caso, de esas 4 cuentas, las que son parte del activo circulante son efectivo, inventarios y clientes. Por tanto, el saldo de activo circulante va a ser igual a la suma de 1.680.000 más 3.460.000 más 1.320.000. Esta operación me va a dar como resultado 6.460.000. La cuenta restante, la de proveedores, es la que representa el pasivo a corto plazo. Así que al restar esos 2.870.000 de los 6.460.000 que había obtenido previamente, es que voy a obtener este resultado de 3.590.000, que representa el capital de trabajo neto de la empresa y que es la respuesta correcta a esta pregunta. Como había dicho, el inciso A. Aquí concluimos la sesión 2 de nuestro tema de finanzas. Les invito a que continúen estudiando este tema, revisando las siguientes sesiones en video que hemos preparado para ustedes.